Soy Gustavo Rodríguez, editor de Jugo.pe, y a nombre de mis compañeros tengo el placer de compartir, como parte de la programación de Canal Ya, este martes de Jugo titulado Quiero un dictador, con los brillantes Farid Cajat y Rafael Dumet, que conversan con nuestro juguero honorario Alejandro Neira sobre por qué pareciera que nuestra democracia y las democracias del mundo se están dejando avasallar por el autoritarismo. Y, por favor, no dejen de suscribirse a Jugo para que sigamos licuando. Muy buenas noches, bienvenidos a Martes de Jugo. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes esta noche en Casa Revara, a quienes agradecemos como siempre por acogernos, y a quienes van a ver esto luego por la transmisión a través de YouTube, gracias a La Encerrona y Canal Ya. Muchas gracias a todos los suscriptores de Jugo. A quienes no lo son, les recordamos que pueden hacerlo por solo $3 mensuales y recibir directamente lo que producen los jugueros. Yo, que soy un juguero honorario, doy fe de eso. Y como se darán cuenta, yo no soy Patricia del Río. No lo soy. Les tramito las disculpas de Patti, que no ha podido acompañarnos esta noche por un tema personal. Así que, lamentablemente para ustedes, yo soy Alejandro Neira, soy escritor y diplomático. En mi condición esta noche, por si acaso, soy escritor en este diálogo. Así que le doy la bienvenida a todos. Estoy muy contento de poder participar en estos martes de jugo en los que he podido participar, pero donde están ustedes ahora. El tema que nos convoca hoy es la democracia, o la ausencia de democracia, en algunos casos, el autoritarismo. Según el Democracy Index del año pasado, elaborado por The Economist, el mundo alcanzó su nivel más bajo en calidad democrática desde que se empezó a medir este índice de 2006. El puntaje global promedio cayó de 5.52 ese año a un histórico 5.17 del 2024. Ese descenso refleja una preocupante tendencia es un retroceso en la democracia, en cómo se vive la democracia a nivel mundial. En los 167 países evaluados, 130 registraron un estancamiento o una disminución en su puntaje. Y el informe advierte sobre el fortalecimiento de regímenes autoritarios y la erosión de instituciones democráticas, incluso en contextos electorales activos. Nuestra conversación de hoy, como saben, se titula Quiero mi dictador. Y la idea es encontrar respuestas a algunas interrogantes que seguramente irán saliendo además en el debate, en la conversación con estos dos grandes amigos y grandes pensadores intelectuales peruanos a quienes ustedes conocen. Hay unas preguntas básicas que vamos a ir tratando de esclarecer, que es si hay una ola autoritaria que recorre hoy el planeta, un fantasma, para decirlo en términos de que son marxistas, ¿no? Que hace que los estilos arrolladores se estén imponiendo en varias democracias, y si esto es una moda, si esto es algo pasajero, o es algo que se ha venido a quedar. Hay muchas referencias a que lo que estamos viviendo es una suerte de revivir los años 20, 30 del siglo pasado, con el sufrimiento de autoritarismo. Entonces es algo que estoy seguro nuestros dialogantes esta noche van a tratar de darnos algunas ideas, y la idea es que ustedes también participen. Al final nosotros vamos a tener una conversación por un momento con algunas preguntas que voy a tratar de moderar, pero la idea es que también ustedes participen en esa conversación. Estoy a mi derecha, está Farid Cajat, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, internacionalista, todos lo conocen, autor de muchos libros de ciencia política, relaciones internacionales. El último es Para entender el conflicto palestino-israelí, que ha sido presentado hace poquito, además, y se los recomiendo. Y a mi izquierda, Rafael Dumet, dramaturgo, escritor, lingüista, ganador del Premio Nacional de Literatura con la novela El camarada Jorge y el dragón, quienes todos conocemos por esa extraordinaria novela El espía del Inca, y que hace poco además, bueno, está aquí justo hasta esta noche además, porque ha venido a presentar su libro Incas, espías y astronautas, que recomiendo también como la obra, toda la obra
de Rafael. Las reglas son muy simples. Yo soy simplemente moderador. Vamos a establecer un diálogo. Voy a hacerles algunas preguntas. Respeten al árbitro. Golpes de la cintura para arriba. La primera pregunta, que es algo que creo que hemos estado conversando antes, es ¿qué es lo que es finalmente una democracia? Cada vez que nosotros pensamos en una democracia, para bien o para mal, pensamos en ir a votar, ¿no? Ahorita es cuántos candidatos va a haber, cuántas alianzas se formaron, aquí en el Perú, ¿no? Pero es qué entendemos por democracia, qué elementos constituyen una democracia, y qué hace que una sociedad sea democrática. Una cosa es una democracia formal, digamos, en la cual uno efectivamente ejerce un derecho ciudadano cada 5 años, va a votar, o cada 4 para los gobiernos regionales y locales. Y otro es cómo se vive o cómo se debería vivir una sociedad democrática. Empiezo con eso, pero yo creo que vamos a ir avanzando probablemente desde la democracia hacia el autoritarismo, no en esa mesa ni en ese espacio, pero en la conversación. Así que empiezo con Farid. Ah, bueno, hay que empezar por definiciones, aparentemente. Bueno, primera cuestión, ahora hablar de democracia liberal es algo que parece una conjugación fructífera, ¿no? Pero originalmente el liberalismo receló de la democracia, porque finalmente el principio fundamental de la democracia es gobierna directamente el pueblo o gobiernan sus representantes elegidos por el pueblo. Pero un liberal diría los derechos individuales se anteponen a la voluntad de la mayoría. No se puede exterminar a una minoría étnica, por ejemplo, por mayoría de votos. Entonces, un liberal empezaría diciendo, si una democracia, y de hecho hay liberales que lo han dicho, si una democracia no respeta derechos individuales, no es preferible a una dictadura necesariamente. Y una forma de hacer que la democracia respete eso es la división de poderes. Entonces se preguntan de dónde viene la idea, que el poder no esté concentrado en una persona o en un grupo o en un partido. Y claro, cuando hablamos hoy en día de democracia, muchos la entienden como representativa y liberal. No hay otra forma de democracia que no sea a través de representantes electos. Puede haber formas de democracia directa, como los referendos en Suiza, pero ahí entra a tallar el problema que mencionan los liberales. No es casual que porque en Suiza todo se somete al voto popular, Suiza haya sido el último país europeo, pero por lo menos de Europa Occidental, el último en aprobar el derecho al voto femenino, ¿no? Porque los referendos antes de la concesión bueno, antes de la obtención de ese derecho, eran referendos solo para ciudadanos varones. Ese es uno de los riesgos. Ahora, entrando al tema del bueno, en otras palabras, cuando hablamos hoy de democracia, es representativa y es liberal en el sentido de que hay derechos fundamentales que se consideran inalienables, no pueden ser retirados por mayoría de votos, y hay división de poderes, el poder no está concentrado. Lamentablemente eso no basta para que este sea un régimen en donde ciertos grupos de interés no tengan un peso excesivo, aún cumpliéndose esas condiciones. Por eso es que hay un cierto consenso entre los autores en el sentido de que la democracia es incompatible con la desigualdad extrema, porque la desigualdad extrema de ingreso de riqueza suele ir asociado, sobre todo en el caso como el de Estados Unidos, a un peso excesivo de grupos de interés empresarial en particular en el proceso político. En Estados Unidos lo ven de dos formas, ¿no? Uno, los grupos, digamos, los sectores de mayores ingresos o las corporaciones son las que dan una proporción descomunal de los aportes de campaña. Ahora, con las donaciones individuales que han permitido las redes sociales, eso está siendo compensado en parte, pero todavía hoy en países como Estados Unidos, grandes grupos de interés privados dan una proporción demasiado grande de los aportes de campaña para el bien de la democracia. Pero además hay autores como Gillens de la Universidad de Princeton que dicen lo siguiente. Él ha seguido encuestas sobre preferencias de políticas públicas. ¿Qué quiere la gente? Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, 2/3 de la población sistemáticamente cree que los ricos deberían pagar más impuestos. Pero eso no ocurre,
porque, bueno, Gillens hace estas encuestas y básicamente concluye lo siguiente, a lo largo de décadas, ¿no? Cuando las preferencias de política pública de los sectores de más altos ingresos no coinciden con las preferencias de política públicas del resto de la sociedad, em, las decisiones de los gobernantes en Estados Unidos, cuando menos, solo obedecen a las preferencias de los sectores de mayores ingresos. Em, entonces, aún cumpliéndose con la institucionalidad democrática, puede haber este peso excesivo de grupos de interés en sociedades sumamente desiguales. Y ahí entra a tallar el tema del populismo y su dimensión autoritaria, porque yo soy de los que creen que el populismo no es el problema, sino el síntoma del problema. O sea, hay problema de representación política y el populismo es una respuesta. Pueden creer o no que es la respuesta equivocada, yo tiendo a creer que suele ser la respuesta equivocada, pero hay que entender que es la respuesta a un problema. Por ejemplo, datos como este, ¿no? Cuando uno ve quiénes son los votantes de Alternativa para Alemania, un partido que viene de una raigambre fascista, casi, bueno, no casi todos, pero una proporción muy grande son jóvenes que nunca habían votado. Votan por primera vez y lo hacen por ese partido. Bueno, la pregunta es por qué esos jóvenes no votaban antes por los partidos ya existentes. No sentían que los representara. Obviamente que Alternativa para Alemania sí los representa, es otra cuestión, pero el punto es cuando menos es un voto de protesta frente al statu quo. Y termino con esto, ¿no? Vean en los casos de Ecuador y Bolivia. Ustedes pueden pensar lo que quieran de Evo Morales, yo lo critico en un libro reciente, o de Rafael Correa, al que he criticado también en ambos casos por ínfulas autoritarias en artículos periodísticos. Pero la paradoja es, ya que mencionaste el índice de democracia de la unidad de inteligencia de la revista Economist, mide democracia a través de 5 variables, todas vienen cayendo, la calidad de la democracia se deteriora en el mundo desde 2016, según ese índice, salvo una de las 5 variables. Dije todas, no todas. 4 de las 5 vienen cayendo, o sea, está empeorando la calidad de la democracia. La única que está al alza es participación política. Y eso tiene que ver con alternativas populistas. En el caso de Ecuador, de 2008 a 2018, la confianza en los partidos políticos, es decir, durante el periodo de Rafael Correa, pasó de ser la más baja o una de las más bajas en la región, según el Latino Barómetro, a estar entre las más altas. Los partidos políticos parecían representar alternativas reales cuando hay una cierta polarización que surge cuando hay alternativas como la que representó Rafael Correa. Y además la participación electoral en Ecuador crece de un 65% en 2002 a un 82.6% en 2014. Entonces Correa estaba respondiendo a una necesidad del sistema político ecuatoriano. Pueden creer que es la respuesta equivocada, y yo tiendo a creer en parte eso, pero hay que entender que había un problema de base. Lo mismo ocurre, ahora sí termino con esto, con Evo Morales, ¿no? Hasta los gobiernos del MAS en Bolivia, el mejor indicador de la probabilidad de que uno no fuera a votar era nivel de ingreso o etnicidad. Indígenas y pobres votaban en bastante menor proporción que el promedio, y si eras a la vez indígena y pobre era más probable aún que no votaras. Eso cambia con los gobiernos del MAS. Entonces, el populismo, incluso cuando tiene aristas autoritarias y por demagógico que sea, es la respuesta a un problema, no es el origen del problema generalmente. Gracias, Farid. Rafael, poco, bueno, Farid nos ha dado el panorama muy claro, preciso, desde el punto de vista además de un internacionalista, alguien que estudia esto. Rafael, para quien no lo sepan, por si acaso, vive en Estados Unidos, además. Exactamente, ese es un debate permanente, actual, y te haría la misma pregunta, en realidad, que quizás más desde el punto de vista empírico, o sea, cómo se vive la democracia como un ciudadano, y cómo es que estás viendo cómo ha evolucionado la democracia para ti en todo este tiempo que vives en Estados Unidos también, y bueno, cómo lo ves en el mundo, ¿no? En principio, en un sentido bastante lato, yo siento que la democracia es una serie de reglas que protegen al ciudadano en contra de los abusos del poder.
Y bueno, hay una aspiración básica de una democracia, establecer una base e igualdad de oportunidades para los ciudadanos también. Digamos, es una combinación de ambas cosas. Es un sentido muy lato para mí, por supuesto. Esto me gustaría ser más específico, pero lo que yo veo y por lo que me he animado a venir a esta mesa es porque estoy viendo una serie de coincidencias. Que quiere la casualidad que en este momento, bueno, yo estoy estudiando la década del 20 y la década del 30 en el siglo pasado. Y estoy encontrando una serie de paralelismos con lo que está ocurriendo ahora. Yo en este momento estoy escribiendo el segundo volumen inspirado en la vida de Eudoxio Rabines. Y bueno, estoy estudiando ese tiempo de manera específica y he tenido la oportunidad de ver estas espeluznantes coincidencias en términos de, por ejemplo, de cómo el ascenso de los autoritarismos, me corrigió Farid cuando yo le dije el acento de los fascismos, pero y ahora hay condiciones económicas que son similares, hay una cierta adjudicación de la responsabilidad a minorías raciales, y hay una cosa, hay un elemento que tiene que ver con masculinidad. Esto es una cosa extraña que yo quisiera elaborar un poquito. Pero, por ejemplo, disculpen que vaya un poquito a la tangente, pero, por ejemplo, yo estuve leyendo recientemente este libro que se llama El hijo del siglo, de Antonio Scurati, que es una novela que trata acerca del ascenso de Mussolini. Y vi claramente cómo el ascenso de Mussolini tenía origen en una humillación profunda eh, del hombre que regresaba de la Primera Guerra Mundial a su sociedad y era humillado profundamente al regresar a Italia. Vi también, por ejemplo, los efectos del Tratado de Versalles en la población alemana. Y yo no sé, veo, por ejemplo, esta energía violenta que de pronto empieza a despreciar la democracia, empieza a despreciar las elecciones, empieza a despreciar, no sé, empieza a valorar el abuso. Y además hay una energía perversa, cruel, que se despliega a niveles colectivos que me parece realmente espeluznante. Y yo tengo preguntas antes que respuestas y quisiera ver justamente si mi sospecha es correcta, que estas coincidencias que yo estoy viendo a partir de lo que yo estoy estudiando son reales o no son reales, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera decir por el momento. Ujú. Ahí hay un libro, alguna vez que creo que lo comentaban Farid, ahí yo en parte entiendo esa preocupación por el declive de la democracia, por un lado, en los índices, la percepción que tenemos del aumento del autoritarismo. Es difícil cuando uno estudia relaciones internacionales hacer paralelos en general en épocas, ¿no? Es muy complicado, muchas veces no siempre son precisas estas semejanzas. Podría decir, bueno, pero en los años 20, en los años 30 todavía estábamos en un periodo entre guerras, además existía todavía el colonialismo, existían figuras de esclavitud, o sea, había muchas cosas en las cuales probablemente eh, hemos mejorado. En términos generales, gruesos, yo sé que no pasa en todo el mundo, todavía aún, lamentablemente. Hay un libro de Steven Pinker, que es alguien que, ¿no? Que es Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, creo, no sé si es la traducción en español exactamente, que dice, bueno, es cierto, siempre estamos mal, ¿no? Por decirlo en términos muy generales, pero estamos mejor que en muchas otras épocas anteriores en las cuales la violencia, el salvajismo, la brutalidad, la barbaridad, el machismo eran mucho mayores.
Quizás sea, que ahora que estamos hablando de otro libro que un amigo nuestro que es Eduardo Arñán sobre el caviar, un libro también que ha salido hace poco, que es que hemos pasado justamente por una ola democrática, progresista, positiva, si lo quieren poner así, en los últimos 20 años, en el mundo quizás aquí en los últimos 20 años. Y ahorita viene como la resaca de la ola es la que nos está agarrando. Hay dos posibilidades de cómo lo ves. Lo puedes ver como esta resaca es una de esas resacas de esas olitas pequeñas que, bueno, igual te pueden botar, pero después el mar se calma. O es simplemente el anuncio de un tsunami que después va a venir y nos va a arrasar. Entonces, eso quisiera, porque creo que hacia eso vamos ahorita a ver las tendencias. Yo no sé si tú puedes realmente ver ahora que estamos en un momento en que dice, Es una tendencia. exactamente, si es algo pasajero o es algo que va a venir y lamentablemente nos va a agarrar y nos va a dar un contrasuelazo como esas grandes olas y como lo vivimos en los años 20, 30 del siglo pasado. A ver, veamos cómo hemos evolucionado de la primera mitad del siglo XX hasta ahora. El primer medio siglo del siglo XX, la primera mitad del siglo, tuvimos colonialismo, Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la mayor crisis del capitalismo en su historia, fascismo y comunismo, dictaduras fascistas y comunistas, Segunda Guerra Mundial. Comparado con eso estamos mucho mejor. Durante la Guerra Fría la tendencia no es tan clara, hay señales mixtas, pero con el fin de la Guerra Fría sí hay una mejoría notoria. Crece el número de democracias, disminuye la pobreza en el mundo, aunque China es buena parte de la explicación. O sea, hay más regímenes democráticos, hay menos pobreza, hay menos guerras. Las guerras producen menos muertes. Y todo eso empieza, digamos, en la década del 90 del siglo pasado y continúa durante la primera década de este siglo. De hecho, hay un autor, Kenny, que publica un artículo en Foreign Policy titulado La mejor década de la historia, refiriéndose a la primera década del siglo XXI. Entonces, claro, comparado con la primera mitad del siglo XX, no hay forma de estar peor. Comparado con las esperanzas que despertaron estos cambios positivos de la última década del siglo XX y la primera década de este siglo, sí ha habido un deterioro notable. Están volviendo a crecer las guerras, no a niveles de la Guerra Fría, pero hay más guerras, hay más intervención internacional en guerras. Vean la guerra de Siria. Cuando los combatientes son fuerzas locales, tarde o temprano, para empezar se acaba el financiamiento, se destruye la economía en el proceso de pelear, pero tarde o temprano tienen incentivos para buscar un acuerdo. Pero en la guerra siria no peleaban solo actores sirios, peleaba Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, el mal llamado Estado Islámico, Hezbollah, y esos actores cada quien tenía su agenda que no coincidía con los intereses de los sirios en lo absoluto. Eso es nuevo y es muy malo. En segundo lugar, países como los latinoamericanos habían tenido, América Latina es la región más desigual del mundo, pero tuvimos una reducción de la desigualdad de ingresos medido por este coeficiente de Gini hasta la pandemia. Con la pandemia, según el BID, hemos retrocedido. Nuevamente está aumentando la desigualdad. En los países desarrollados la desigualdad había aumentado hasta por lo menos 2014 y no ha mejorado dramáticamente desde entonces. Y claro, la pandemia es un parteaguas porque tenemos la peor pandemia en un siglo, la mayor crisis económica desde la Gran Depresión, tenemos la mayor inflación en más de 40 años. Entonces depende cuál sea tu punto de comparación. Si tu punto de comparación es el pasado remoto, claramente estamos mejor, pero si es esta etapa que va de 1991 al 2010, estamos sufriendo un deterioro significativo y la caída de la democracia es parte del proceso. Algo que mencionaste, y con esto termino, la masculinidad. Algunos avances son fuente de problemas políticos. Por ejemplo, en países desarrollados, las mujeres ya son mayoría en las universidades.
tienen más probabilidad de acabar la carrera que los hombres y acaban la carrera con mejores calificaciones. Y ustedes dirán, ¿dónde está el problema? Bueno, en que los hombres jóvenes de países desarrollados hoy en día son la primera generación en la historia que realmente ha tenido que competir en términos de igualdad o en condiciones de igualdad con las mujeres. Y los hombres jóvenes, sobre todo de estrato popular, están perdiendo esa competencia. Y eso los torna, digamos, las mujeres jóvenes, cada vez más educadas en países desarrollados, tienen algunas características asociadas a ese nivel de educación. Tienden a ser, no voy a entrar a la discusión de por qué la gente con mayor nivel de educación formal tiende a ser más liberal, pero tienden a ser más liberales. Acá probablemente, como nosotros usamos liberalismo libertario, habría que decir, tienden a ser más progresistas. Cuando ustedes ven encuestas, las mujeres no eran necesariamente más progresistas que los hombres, las mujeres jóvenes hace 20 años, pero ven encuestas recientes y hay una brecha creciente. Las mujeres jóvenes son más progresistas, en parte porque son más educadas, y porque son más educadas tienen mejores ingresos que antes y que la mayoría de hombres. Y como son más progresistas y tienen mayores ingresos, son más selectivas al momento de buscar pareja. Y entonces o no tienen pareja o buscan otras mujeres como pareja. Y hay un grupo de hombres, sobre todo hombres jóvenes de estrato popular, que sienten que están perdiendo. Exactamente. Y el discurso es, igual como antes la culpa de todo la tenían los inmigrantes, aunque no fuera cierto, ahora la culpa de todo la tiene el feminismo, aunque no sea cierto. Pero la paradoja acá es que incluso lo que mejora genera problemas concomitantes, ¿no? Claro, no, no, es muy interesante. Cuando tú haces un desglose, por ejemplo, de estadístico de las poblaciones que votaron en las elecciones de Trump el año pasado, eh, tú te das cuenta que, bueno, por ejemplo, ahorita el discurso dominante es que la razón por la cual la gente votó por Trump es una razón exclusivamente económica, ¿no? Que los demócratas no fueron capaces de dar un discurso que alcanzara justamente a las mayorías desde el punto de vista económico en sus preocupaciones cotidianas que tienen que ver con la renta, que tienen que ver con la educación que está por las nubes. Pero yo he visto el desglose, y he visto el elefante en el salón, además de, por supuesto, el hecho de que los blancos eligen a Trump, primero. Y segundo, también los hombres, de manera masiva, entre los latinos, entre los afroamericanos y además entre la generación más joven, de manera abrumadora han votado por Trump. Entonces, la explicación, yo no sé, veo que este fenómeno se ha repetido también en otras elecciones, en otras partes, y veo que hay una energía de revancha, una energía violenta que está surgiendo ahora y que es justamente esta energía a la que aludía hace un rato, que es muy similar a lo que ocurrió y que a inicios del siglo XX, en la década del 20 y el 30. Es muy raro esto de aludir al género o al resentimiento masculino como una causa, pero a mí me parece bastante claro cuando tú ves que, bueno, no sé, tú ves los cuadros de miseria, los cuadros de odio que hay en la población alemana. Yo no sé, uno no debe atribuir lo que ocurrió en Europa a, por ejemplo, la locura de Hitler o, por ejemplo, no sé, el autoritarismo de Mussolini, sino las poblaciones que los eligieron y las motivaciones por las cuales lo hicieron. Y es esto justamente, yo sí lamentablemente soy pesimista. Yo creo que las redes sociales están amplificando estas voces resentidas a todo nivel. Y creo que eso no va a cambiar, creo que esto se va a acentuar. Eh, yo creo honestamente que estamos en una deriva que va a empeorar.
Yo no sé, quisiera que me corrijan, quisiera que me den elementos para poder ser más optimista, pero eso es lo que yo estoy percibiendo ahora, ¿no? Sí, no, acá no traigo la voz de la esperanza necesariamente, pero sí es cierto que es bueno poner la perspectiva, porque a veces pensamos y hablamos, y esto que después te voy a hacer la pregunta seguramente, porque como narrador uno a veces se pone a pensar en los caudillos, ¿no? En los líderes, en las figuras, Hitler, Mussolini, ¿no? Eh, y mi pregunta ahorita es un poquito, tiene dos partes quizás. Una es, creo que mm, Farid nos dio un alcance con eso hablando de los populismos. Finalmente las figuras y los caudillos son síntomas o representaciones de movimientos más amplios que estamos viviendo. Ahí tienes completamente razón, porque estamos viviendo un momento de cambio disruptivo. Así, dale. No, yo quiero preguntarle a París, ¿por qué tenemos tantos sociópatas en el poder? De verdad, ¿por qué son atractivos? ¿Por qué la gente está votando por ellos? Inclusive aquí en el Perú. ¿Por qué tenemos a López Aliaga de alcalde? Con todas sus carencias. ¿Por qué tenemos a Trump de líder? ¿Por qué tenemos a estos tipos allá en Europa, en Hungría? Estos tipos son impresentables. ¿Por qué son tan apetecibles para grandes sectores de la población? Bueno, primero estoy con alcohol porque esto, cortesía de la casa, nos ofrecieron té o licor y yo jamás preferiría el té, honestamente. eh, el sí. Eh, Aclarado el punto, esto no es un acto, digamos, de falta de educación, pero si me lo dan gratis, no me voy a negar. Ahora, empezaré diciendo por qué yo sí creo ver razones para un optimismo moderado. Estos populismos de derecha o de izquierda son una respuesta a un problema preexistente, pero suelen ser la respuesta equivocada. Y eso tarde o temprano, sobre todo los de derecha, tiende a ser obvio, por dos razones. Primero, porque las derechas radicales, o sea, los liberales, los socialistas, hasta los comunistas tenían valores que pretendían fueran universales. Pero la base de la ideología de las derechas radicales es el nacionalismo étnico. Y el nacionalismo étnico es no solo intrínsecamente conservador, por eso Israel, fundado por socialistas, se ha convertido en un estado genocida. Yo creo que el nacionalismo étnico es un movimiento conservador y excluyente por naturaleza, pero además los nacionalismos étnicos suelen ser enemigos entre sí, aunque coincidan en ideología. Por ejemplo, Putin decía, en Ucrania hay un movimiento fascista, nazi, decía, y lo hay, el batallón Azov, que reivindica a Stepan Bandera, que es un personaje que colaboró con la ocupación nazi de Ucrania. Pero también había fascistas en Rusia que eran aliados de Putin. Claro. El grupo Wagner, cuyos líderes, recordarán, murieron Asesinado. en un presunto accidente aéreo, todos a la vez. Pero el tema es, el líder fundador del grupo Wagner, Dmitry Utkin, tenía tatuados símbolos fascistas en el cuerpo. Lo que a Putin le molestaba de este otro grupo no era la afiliación ideológica, le molestaba el hecho que su nacionalismo ético hubiera sido aliado del ocupante extranjero durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estos nacionalismos étnicos son enemigos entre sí tarde o temprano, y ya lo estamos viendo con Trump, que está hundiendo a sus propios aliados ideológicos. Los conservadores canadienses habían enarbolado la consigna de Make Canada Great Again, tomado de quién creen. Bueno, cuando llega Trump al poder, o aproximadamente en esa época, los conservadores canadienses estaban más de 20 puntos delante de los liberales en las encuestas. Pero de pronto a Trump se le ocurre decir que quiere convertir a Canadá en el estado 51 de la Unión Americana y inicia una guerra comercial con Canadá. Y de pronto ser aliado de Trump era un demérito y los conservadores pierden la elección. Entonces, la primera cuestión
estas derechas radicales no son aliados naturales. Por ejemplo, Polonia está apoyando a Ucrania porque Polonia teme a Rusia, pero no tanto por Ucrania misma, porque, por ejemplo, le pone aranceles. Cuando la Unión Europea decide liberar de aranceles las exportaciones de granos ucranianos, los gobiernos de derecha radical como el polaco y el húngaro no renuevan esa eliminación de aranceles y le están poniendo aranceles a los productos ucranianos. Entonces, estas derechas radicales no son aliados naturales, tarde o temprano entran en conflicto porque son nacionalismos étnicos. Y la otra es que no tienen soluciones. Hoy en día nadie en el Reino Unido negaría que el Brexit no fue una buena idea. No fue un desastre, pero claramente el desempeño económico del Reino Unido se ha resentido producto del Brexit. La ventaja de la derecha radical en el caso del Reino Unido es que, y ahí está una lección para derechas democráticas o liberales, el Partido Conservador decidió que le iba a robar en los votantes al UKIP, al partido que propuso el Brexit, porque le iba a robar la bandera del Brexit. Y ahora sabemos lo que ocurrió. El Partido Conservador es enormemente impopular, en parte por el Brexit. El Brexit es considerado un error, pero el Brexit no lo implementa quien lo propuso, la derecha radical, sino lo implementa la derecha democrática. Pero el punto es, esa propuesta de derecha radical es hoy en día considerado un error por la mayoría de británicos. Pero es reversible, Fabi. No creo. Justamente, No creo. ese es el problema. Sí. No, pero yo sí creo que lo siguiente era Trump, ¿no? Trump, lo que está haciendo Trump no es bueno para la economía de Estados Unidos. Por ejemplo, retirar fondos de inversión a las universidades americanas y pelearse con las universidades de élite. 38%, según mi tocayo Farid Zakaria, 38% de los premios Nobel de Ciencia de Estados Unidos son extranjeros nacionalizados, que van a Estados Unidos precisamente por las ventajas que ofrece el sistema universitario americano. Y Trump se lo trae abajo en parte. Y eso va a ser malo para la economía de Estados Unidos. La guerra comercial va a ser mala para la economía de Estados Unidos. Entonces, no. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de medio término, pero yo creo que probablemente los republicanos paguen las consecuencias de los errores de Trump. Pero el problema es que a pesar de la evidencia de los problemas económicos que vienen con las medidas de Trump, este autoritarismo, esta vocación por despreciar los valores democráticos, ya se ha instalado en la sociedad norteamericana y se ha instalado en los jóvenes. Como te mencionaba antes, tuve la oportunidad de ver esta conversación entre este estupendo periodista, Mehdi Hassan, y 20 jóvenes de extrema derecha. Y el nivel de desprecio por los valores democráticos y digamos, la desvergüenza con la cual, digamos, expresaban esto, a mí me pareció realmente espeluznante. Yo jamás había visto algo así. Entonces, digamos, a pesar de que, además yo creo, mira, los republicanos, jóvenes, viejos, le aceptan absolutamente todo a Trump. Es impresionante la capacidad de gaslighting que tiene Trump en la gente. Y eso yo tengo la impresión de que más allá de los problemas económicos, va a persistir, inclusive a pesar de que haya una victoria en las elecciones de medio periodo. No sé qué piensas sobre eso. Bueno, mi hermano que está aquí tiene una posición más parecida a la tuya respecto a ver, yo lo único que digo es, el futuro no está escrito, Claro. y los errores de la gestión de Trump probablemente le pasen factura en las elecciones de medio término. Es cierto que hay sectores, pero la pregunta, y esa es un poco la discusión que tenía con mi hermano, que es más o menos la misma, ¿qué tan grandes son los sectores que, sintiendo los efectos económicos de la mala gestión de Trump, decidan por esa razón fundamental cambiar su voto? Hay gente que no va a cambiar su voto por una de dos razones. La primera, porque más importante que la política económica es eso es lo que algunos llaman polarización afectiva. Mi grupo es lo fundamental, y lo que diga gente que viene del grupo rival
se juzga no por el contenido de lo que dice, sino por quién lo dice. Es alguien a quien ya has devaluado Identitario. y es identitario. Entonces, hay un sector de la sociedad americana que no importa qué tan mala sea la gestión económica de Trump, no va a cambiar su voto. Y hay un sector que no va a culpar a Trump, es un poco lo que me decía mi hermano, es cierto, hay un sector que no va a culpar a Trump por los problemas económicos. De hecho, la polarización afectiva tiene esa consecuencia. Tú mides, hay un par de encuestas que para mí fueron reveladoras. ¿Qué tan buena es la situación económica en Alemania? En Alemania, no importa de qué partido seas, si la economía no crece, si los precios suben, la gente en promedio dice que la situación económica es mala. La única excepción parcial es Alternativa para Alemán. Pero seas de derecha o de izquierda, si hay datos objetivos sobre el desempeño de la economía, la gente los acepta. En Estados Unidos no. ¿No? En Estados Unidos, cuando ves las encuestas, cómo va la economía, el mejor predictor de cómo responde uno es si es republicano o demócrata. Si eres republicano y gobiernan los republicanos, la economía va bien. Si eres demócrata y gobiernan los demócratas, la economía va bien. Ese es el problema con la polarización afectiva. Solo crees a los tuyos, aunque te mientan. Entonces, solo añadiría, sin embargo, que no creo, ya hay señales de que los jóvenes, incluso hombres afroamericanos y latinos que votaron por Trump, lo están empezando a dejar. O sea, no creo que ese grupo que no va a cambiar su voto sea la mayoría del electorado. Hoy yo revisaba, de hecho, encuestas americanas últimas, efectivamente, los republicanos mantienen el apoyo a Trump casi inamovible. La caída en demócratas, bueno, es natural, y la de los independientes, que es el fiel de la balanza, digamos, ha ido en picada, ¿no? De 40 y tantos al inicio del régimen, 48 creo, a 29 o algo menos, lo cual sí te dice mucho de que efectivamente esa gente que está al medio y que decide y que va a contestarte de acuerdo a lo que tiene en el bolsillo y no de lo que diga en las redes o eso, eh, te lo va a decir. Pero quería hacer solo porque creo que nos hemos centrado además en lo macro o en lo que a mí me encanta, que es una de las relaciones internacionales así, más del mundo, pero les quería preguntar, y esa es la última pregunta que hago yo, así que ya, por favor, si alguien tiene una pregunta, nos avisa para poder hacerlo, es ¿cómo lo ven en la región? Ha habido cambios constitucionales en El Salvador hace poco. Si uno va por la carretera panamericana, el otro día que yo recién he llegado a Lima, pero uno pasaba y es Bukele, o sea, es tu Bukele, ¿no? Es ya como con casi todos los partidos, además lo usan, no es que era un partido que no conocía, pero todos, esa es digamos, el moto, es seguridad, entonces uno identifica al líder y a lo que uno ofrece, pero ese es uno, ¿no? Como lo ven en la región, porque igual estamos aquí en el Perú y de aquí lo vemos más cerca o más lejos de acuerdo a lo distinto. Y además, esa era la pregunta para ti, Rafael. La literatura además nos ofrece pues personajes como Eudosio Rabines, ¿no? Pero también como Yo el Supremo o nuestros propios dictadores, Odría, ¿no? En la conversación en la catedral y otros que aparecen y que dan un síntoma también de cómo van los tiempos, ¿no? En literatura probablemente sea más evidente eso. Entonces yo me quedo con eso para que nos den un panorama así de cómo ven las cosas en la región ahora. ¿Cómo lo ves tú desde la literatura? Si quieres compartir algo de eso, pero aparte de que se Es muy gracioso porque concretamente acá puedo hablar en primera persona, es decir, primer lugar, estoy trabajando Rabines y para mí yo pensé que era un prisma, o sea, realmente es muy irracional la manera en cómo un autor, yo no creo que un autor realmente elija un tema o un personaje, creo que más bien es al revés, es elegido por él. Y creo que lo que ha pasado es que Rabines, yo de manera muy consciente, cuando ya me di cuenta que era un personaje que me fascinaba y que quería trabajar por un largo periodo de tiempo, yo pensaba que era un prisma histórico para poder ver, digamos, la evolución de una serie de cosas que ocurrían en el siglo XX. Por ejemplo, creo que era perfecto para poder ver el subterráneo de la historia desde el comunismo y luego después del anticomunismo. Pero resulta que a medida que voy trabajando este tema y comienzan a salir los resultados de la investigación,
tengo cada vez más la impresión de estar escribiendo una novela de anticipación, pero costumbrista. Es decir, que está revelando fenómenos que están ocurriendo en este mismo momento. Y también hay una cosa muy extraña que ha ocurrido cuando la novela salió, la primera, Camarada Jorge y el Dragón, que es que la razón por la cual Rabines no ha sido un personaje conocido es porque nadie quería asumir el legado de este personaje. Por supuesto, el aprismo no quería asumirlo porque lo odiaban, el comunismo ni hablemos, ni socialismo ni hablemos, pero tampoco la derecha, porque tenía ciertos escrúpulos de asumirse como legatarios de una persona que en momento final de su vida defendió el golpe de Pinochet, defendió el régimen de Videla, participó en la Operación Cóndor, fue amigo de Somoza, recibió pasaporte de Hugo Banzer. ¿Sí es con Rabines? Sí, Ah. es Rabines. Todas estas cosas las hizo él. Bueno, entonces, digamos, antes tenían escrúpulos, pero cuando la novela salió, yo literalmente vi cómo había gente que decía, wow, necesitamos un tipo como ese. No tiene escrúpulos para mancharse las manos de sangre. Mira, lo apoyó a Pinochet. Caracho, eso es valentía. Mira, no tiene ningún problema en defender, por ejemplo, en la crisis de los misiles, en defender la idea de meterle una bomba atómica a Cuba. Y de pronto la derecha, extrema derecha, comienza a pensar y abrazar a este personaje Rabines en un vuelco extraño que me hace sentir un poco extraño, como que nadie sabe para quién trabaja. Porque siento que este personaje que yo pretendía presentar como un prima de la historia, de pronto es recuperado y presentado como una especie de modelo. Por eso, digamos que esa podría decir que sería mi experiencia en primera persona, mi absoluta perplejidad por esto que está ocurriendo, pero eso podría decirlo de literatura, pero más bien quisiera que París opinara. Bueno, hablando de novelas que terminaron siendo anticipación costumbrista, El Proceso, ¿no? Por lo menos el protagonista sabía que tenía un cargo penal en su contra. Este ciudadano salvadoreño Abreu García fue enviado a El Salvador, fue deportado a una cárcel para terroristas sin tener ningún cargo en su contra, ¿no? O sea, peor que El Proceso, más kafkiano que Kafka. Con un Photoshop. Sí, sí. Con un Photoshop sobre sí, que tenía Mara Salvatrucha tatuado en los nudillos y no era cierto, y Trump le presenta el Photoshop. Lo mismo El cuento de la criada, cuando esta novela, bueno, que dio lugar a una serie muy, muy exitosa que acaba de terminar. Cuando yo leí por primera vez El cuento de la criada, decía, no, eso no puede ser cierto. Y ahora lo estoy viendo ocurrir con Trump, porque la idea básica de ella sobre cómo Estados Unidos, una parte de Estados Unidos se convierte en una dictadura, la idea básica es que todo aquel que tenía algo que perder decidió no resistir. Para no ser víctima de los ataques del régimen, como le pasa a Colombia, que ha claudicado ante Trump, o porque creen que pueden obtener algún favor. Precisamente, miren las grandes empresas, digamos, del sector tecnológico, como todos sus representantes estuvieron en la juramentación de Trump y ahora están firmando contratos millonarios con el gobierno federal. Por eso soy pesimista. Sí, no, ese elemento está ahí y yo también tengo miedo a eso, pero ella en ese sentido también fue anticipación, digamos, se anticipó los hechos porque hemos sobreestimado la voluntad de resistir al autoritarismo que tienen los grupos organizados de la sociedad. Yo, sin embargo, todavía creo que hay suficiente resistencia como para anticipar la derrota de Trump, porque ahí donde el liderazgo demócrata es incapaz de hacer algo, por lo menos el ala progresista del Partido Demócrata está ganando prominencia y alguien como Mamdani, el candidato a la alcaldía de Nueva York, se da cuenta de un detalle, que es algo que era algo que lastra la socialdemocracia. Las socialdemocracias, en buena medida, han adoptado políticas muy similares, además políticas de austeridad muy impopulares, similares a las fuerzas más bien a la derecha del espectro político,
Y para compensar, para diferenciarse, han puesto el énfasis en que es lícito, es una agenda legítima, pero han puesto el énfasis en la agenda de género, LGTBI, que es, repito, una agenda legítima, pero han abandonado su base de clase trabajadora. Económico. Claro, Mamdani, aunque él no proviene de esa clase, sí tiene una agenda dirigida a ese sector, que ¿por qué lo ganó Trump? Yo todavía tengo mis dudas. Ahora, entre la gente de clase trabajadora blanca es más fácil de entender. En el caso de gente de clase trabajadora de minorías étnicas está el elemento del machismo, probablemente como un factor importante. Ahora, viniendo a la región, en la región hasta hace poco la tendencia clara no era hacia izquierda o derecha, sino contra el oficialismo, sea de derecha o de izquierda, ¿no? Entonces, ven un dato que me parecía impresionante. Entre 2018 y septiembre de 2023 hubo 18 elecciones presidenciales en América Latina y el Caribe. Todas pierde el oficialismo, salvo en Paraguay. Pero en Paraguay hay un partido hegemónico. El Partido Colorado ha gobernado los últimos 70, salvo 4, ha gobernado los últimos 70 años en el Paraguay. Ahí nadie duda de quién va a ganar. En todos los demás casos el partido en el gobierno pierde. El caso extremo es el Perú, ¿no? Donde, digamos, hasta ahora nadie me ha dado un ejemplo similar. En Perú, en 4 elecciones consecutivas, el partido en el gobierno ni siquiera presenta candidato presidencial a la siguiente elección. Así de desprestigiado está. Ni Perú Posible era, ¿no? El de Toledo, ni el APRA de García, ni el Partido Nacionalista de Humala, y PPK ya ni siquiera existe, ¿no? El partido de... Bueno, vamos a ver qué pasa con Perú Libre. Probablemente Perú Libre sí presente candidato. Lo que me pregunto si va a pasar la valla, probablemente ni siquiera lo consiga, ¿no? Pero ¿por qué los oficialismos siempre pierden? Pónganse a pensar en lo excepcional que han sido los años que median entre el 18 y el 23. Nuevamente, algo que ya mencioné, la peor pandemia en un siglo, la peor recesión desde la Gran Depresión, la mayor inflación en más de 40 años. Y en América Latina, el crecimiento de la desigualdad. Y en América Latina hay que sumar que siendo la región con la mayor tasa de homicidios del mundo, además está viendo crecer esa tasa de homicidios. Eso sí es una puerta de entrada para la derecha radical. La mano dura vende y suele ser una propuesta de derecha radical. No resuelve el problema, pero te da para ganar las elecciones. Ya después ves qué haces. Por ejemplo, y ahí entro con lo de Bukele. Bukele no elevó las penas. O sea, la mano dura en Bukele no consistió en elevar las penas ni en aprobar la pena de muerte que en El Salvador no exista. Lo que Bukele hizo, que fue antidemocrático, fue meto presos al 7% de los hombres de 14 a 29 años de todo el país, 7% de todo el país, y sobre todo de barrios populares, porque entre esos está sobre todo los miembros de las pandillas. Ya después veré qué hago con todos los inocentes que metí preso, pero primero meto preso a todo el mundo. Eso fue lo que hizo Bukele, que hizo una diferencia, pero claro, no hay debido proceso, hay tortura y asesinatos en las prisiones de Bukele, pero presumo que a la derecha no la voy a convencer diciendo Bukele viola derechos humanos. Y a un sector de la izquierda tampoco lo voy a convencer con esa. Lo que sí diría es, uno, nadie habla de la economía de Bukele. Pónganse a pensar, todo el mundo habla de cómo resolvió el problema de la delincuencia y todo el mundo decía, cuando se acaben las extorsiones, los empresarios van a poder invertir y la economía va a empezar a crecer. Eso no ha ocurrido. Estas soluciones mágicas de menos impuestos en Paraguay o seguridad jurídica en El Salvador no funcionan si no tienes toda una base de otras cosas que ayudan al crecimiento. Por ejemplo, si no tienes buena infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, si no tienes un mercado interno que tenga una capacidad significativa de consumo, Bukele no está trayendo inversión. Nadie habla de que la economía con Bukele no va bien. Pero además, supongamos que quieres replicar el modelo Bukele. 7% de los hombres de 14 a 29 años, creo que era, en el Perú sería como 500.000 de personas, si es el cálculo, viene preparado, no estoy improvisando.
hice el cálculo y era como 500.000 de personas. A ver en dónde meten 500.000 de presos. Segundo, hay alcaldes peruanos de distritos en el Perú que van a El Salvador a averiguar cuál es el sistema de control territorial de Bukele. Yo les hubiera dicho, no pierdas tu tiempo. Bukele tiene que controlar 25.000 kilómetros cuadrados de territorio relativamente plano. El Perú tiene 1.250.000 kilómetros cuadrados con montaña andina, o sea, cordillera andina y selva amazónica. Controlar el territorio es un reto totalmente distinto en el Perú. Entonces, incluso si quisieran copiar el modelo, no se puede, no es viable. Pero bueno, lo dejo ahí por ahora. Muchas gracias, sí. No sé si Rafael te hagas un comentario, pero si hay alguien que tiene alguna pregunta, aprovechen ahora. Aquí hay una pregunta, no sé quién es aquí. Me he quedado sin combustible, no sé si la segunda también sea gratis, pero ahorita para poder conversar. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era sobre un comentario que hicieron más o menos al principio sobre la proyección y esto se convertiría en una tendencia, ¿no? El autoritarismo. Y comentaron sobre, bueno, la diferencia de el siglo pasado comparación de hoy, ¿no? Siempre está, creo que, no sé si es, bueno, un discurso, ¿no? De quizás liberal optimista, yo pensaría, sobre que ahora vivimos mucho mejor que antes. Pero mi pregunta va hacia lo siguiente. Si bien la violencia y la dominación no es la misma que hace 1, 2, 3, 4 siglos atrás, yo pienso que esta ha cambiado su forma, simplemente se ha adaptado, ¿no? Si bien la Guerra Fría no es un problema actual y las guerras mundiales de ese tiempo, sí, bueno, tuvimos no hace tanto tiempo la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que continúa y que se ha expandido mucho más. Luego de la pandemia, la crisis inflacionaria fue masiva y ha sido súper dañina. La desigualdad, como bien mencionaban, ha crecido más que nunca, ¿no? Ahora el 1% básicamente maneja el 50% de la riqueza global. Y con la tecnología y las redes sociales hay una manipulación del discurso bastante grande. Entonces, bueno, a eso iba mi pregunta, ¿no? Si es que realmente vivimos hoy mejor que ahora o la violencia ha cambiado de forma y se ha adaptado quizás de una manera más discreta, ¿no? Y eso me hacía pensar en si realmente estas tendencias autoritarias no terminan siendo una especie de eterno retorno en el que siempre vuelven a tomar poder ante crisis, ¿no? Como la que pasa cada cierto tiempo, siendo un entorno globalizado. Sí, eso es. Gracias. Por favor. Por favor. A ver, bueno, para ser perfectamente claro, parte del autoritarismo de la derecha latinoamericana se explica por la conducta de parte de la izquierda latinoamericana en el gobierno, ¿no? El chavismo. Nicaragua es un caso distinto, es una dictadura, pero a diferencia de, bueno, algunos dirían que también pasa lo mismo en Venezuela. El problema es que Daniel Ortega y su familia no querían acabar con la burguesía, querían dominar la burguesía, querían ser la parte más importante de la clase empresarial nicaragüense. Pero digamos, la izquierda en el gobierno a veces se torna autoritaria, como en Nicaragua o Venezuela. Menciono esos dos porque llegan al gobierno por elecciones democráticas y corrompen el sistema desde dentro. Cuba nunca fue democracia. O no respetan derecho de propiedad, no respetan contratos. Entonces, claro, en parte la derecha se vuelve más, o la derecha autoritaria gana peso por la conducta de la izquierda en el gobierno, porque recuerden que lo que dominaba la derecha latinoamericana, o por lo menos sudamericana hace unos 10 años, eran Piñera, Macri o PPK, que podríamos considerar más cercanos a una derecha liberal, aunque yo tengo mis dudas, pero era una derecha que aceptaba la derrota en elecciones. La derecha radical no acepta, nunca ha aceptado una derrota hasta ahora en el hemisferio occidental. Ni Trump, ni Keiko Fujimori, ni Bolsonaro, ni Cubas en Paraguay. Quedó tercero, ni siquiera es que pueda decir, bueno, yo gané,
pero él quedó tercero, pero igual alegó fraude, ¿no? Y se declaró ganador. Em, entonces, no todo el autoritarismo de la derecha latinoamericana se explica por la conducta de la izquierda en el gobierno, pero una parte sí. También está el tema de que la izquierda democrática en el gobierno toma decisiones que la derecha conservadora o radical ve como, conservador y radical no son sinónimos, pero en fin, ve como problemáticas. Por ejemplo, en lugar de ser los liberales los que abanderan el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo en América Latina, eso es algo que han sacado adelante sobre todo gobiernos de izquierda en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, en Uruguay. La única excepción es Colombia, donde salió por decisión judicial. Pero eso también genera una sensación de amenaza para los sectores conservadores más radicalizados. Em, pero como decía, no hay una tendencia clara en favor del autoritarismo, sino en contra del oficialismo. Y hay casos de oficialismos que se reeligen, como el de El Salvador y el de México, pero creo que todavía la tendencia dominante es a que los gobiernos, el oficialismo, sea cual sea su signo ideológico, pierda la siguiente elección. Estamos viendo lo que va a pasar pronto en Bolivia. La izquierda que gobernó ininterrumpidamente durante más de 15 años, está a punto de ser aplastada electoralmente en Bolivia, ¿no? La desigualdad es un tema que está volviendo con fuerza inusitada y, como digo, la gente que estudia el tema de la democracia puede tener una serie de diferencias sobre qué cosa es bueno o malo para la democracia. En lo que no hay discrepancia es que desigualdades extremas son malas para la democracia. Y estamos volviendo a tener desigualdades extremas también en países desarrollados. Por ejemplo, el dato esto ya tiene un tiempo, pero en los países de la OCDE, que son básicamente países desarrollados, salvo uno, en todos la desigualdad había aumentado entre fines de los 70s y fines de la primera década de este siglo, ¿no? Una última cuestión sobre redes sociales. Tienen un efecto ambivalente. Por ejemplo, las generaciones que van de la generación de los millennials hacia abajo, la de 35 o menor, son más progresistas en promedio que sus padres, y en el tema palestino son mucho más pro-palestinos. Son la primera generación pro-palestina en Estados Unidos o el Reino Unido. Y eso en parte se explica porque, a diferencia de sus padres, no se informan por periódicos o televisión de señal abierta, sino por redes sociales. Entonces, las redes sociales tienen ese elemento: comunicación horizontal, en tiempo real, a nivel global. Los grandes medios han perdido el monopolio de la comunicación mediática, pero tienen también el otro lado de crear cámaras de eco. Interactúas selectivamente con gente que piensa como tú, solamente con gente que piensa como tú, y como solo interactúas entre gente que piensa igual, la forma de ganar crédito dentro del grupo siendo cada vez más radical, ¿no? Y lo otro es los algoritmos que están diseñados con un fin comercial. Los algoritmos no quieren radicalizarte, lo que quieren es que estés pendiente todo el tiempo posible, o el mayor tiempo posible, de la red en cuestión, YouTube, por ejemplo, pero te dan más de aquello que ves y te dan cosas cada vez más escoradas en la dirección de tu sesgo. Y entonces las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos era interesante, ¿no? Durante el movimiento del Me Too, las mujeres jóvenes en particular veían casos como aquellos que dieron origen al movimiento. Los hombres veían más casos de acusaciones injustas de violación. Entonces, literal, eso de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, por lo menos en sus mentes habitaban mundos distintos. Me toca a mí. Es curioso que yo quisiera que se debiera al hecho de que yo estoy posiblemente, bueno, definitivamente mucho más desinformado que Farid, pero aparentemente él es optimista y yo soy pesimista. Yo, Algoritmo. bueno, porque estoy viendo cómo, por ejemplo, estos poderes autoritarios se están adaptando económicamente a la nueva situación, incluyendo en el caso, por ejemplo, de Bukele que tú señalaste, que justamente él se amparó en este Bitcoin, ¿no? Y Trump está haciendo lo mismo, que es una manera, es una manera justamente de normalizar la corrupción.
Si tú quieres tener con influencia, por ejemplo, con Trump, simplemente tienes que comprar billones de dólares de su moneda. Y eso también lo está haciendo Bukele. Y en general las economías autoritarias están tratando de crear su propio Bitcoin. Eso por un lado. Por el otro lado, como mencioné, y es una de las cosas que, por ejemplo, yo he visto que es coincidente con los comienzos del siglo XX, la claudicación de las barreras que supuestamente iban a servir de contención al abuso de la democracia, o sea, de la disrupción de la democracia. Nosotros pensábamos que la gente iba a resistir, por ejemplo, cuando Trump se iba a tirar encima en contra de las universidades. Pensábamos por ejemplo, se iba a resistir cuando, por ejemplo, ahora, por ejemplo, él es inimputable y por una decisión del Tribunal Supremo. Pensábamos que la gente se iba a rebelar, no lo hizo. Y la lista sigue. Hay una serie de cosas que están pasando que implican como que la prepotencia al comienzo escandaliza, pero se normaliza muy rápidamente. Y esto, una vez más, es muy similar a lo que ocurrió al comienzos del siglo XX. Entonces, yo quisiera que fuera el hecho de que definitivamente yo estoy menos informado que Farid, pero yo soy más pesimista, ¿no? A ver, ¿cómo voy a ser optimista Claro, cuando ves que todas las democracias occidentales, europeas y Estados Unidos son cómplices del genocidio israelí? por ejemplo. O sea, no solo no han hecho nada para detenerlo, son cómplices, le siguen vendiendo armas al día de hoy. Yo también soy pesimista, solo que digo que el futuro no está escrito y hay también algunas tendencias que podrían ayudarte a albergar expectativas respecto al futuro. Pero cuando digo que el futuro no está escrito, no está escrito en ningún sentido. O sea, este autoritarismo podría prevalecer. Claro. Solo digo que no es un hecho consumado. No sé si hay otra pregunta. Sobre la pregunta de Hannah Arendt, habría que leer, ¿no? La banalidad del mal. El mal y el bien creo que son fuerzas naturales, existen. Y en las relaciones internacionales tienen diferentes formas de aparecer, en conflictos, en guerras. Yo por el lado de las redes sociales soy más bien, creo, relativamente optimista. Yo creo que las redes sociales lamentablemente sí polarizan, hace que los algoritmos se junten los que piensan de una manera contra los otros, pero se juntan en unos grupos de redes sociales que finalmente terminan siendo innocuos. La gente no se mata en las redes sociales, es decir, no toma un arma y asesina a alguien, se mata figurativamente. Entonces la inteligencia artificial llega en ciertos momentos a hacer que esos impulsos tengan alguna forma de concreción vital o real. Pero sí es cierto, una cosa que ha dicho Farid, es que el algoritmo finalmente, y no sé si lo saben, pero la inteligencia artificial es woke, ¿no? Sería caviar aquí, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces hay una orden ejecutiva para impedir que sea esto. No sé si vieron el caso que el motor de inteligencia artificial de Twitter, que es, bueno, X ahora, Grok, está dando respuestas cuasi nazis. Entonces empezaron a revisar cómo es que la respuesta de la inteligencia artificial eran generadas, porque estaban generando respuestas de odio. Entonces cambiaron el algoritmo y finalmente ha habido una orden ejecutiva efectivamente porque dice que no, claro, finalmente eh, lo que sucede es que la inteligencia artificial va a terminar pensando como un ser liberal. O sea, va a ser un progresista finalmente. Paul Krugman hacía una broma en eso porque dicen que, claro, finalmente la inteligencia artificial tiene que ser una inteligencia de sentido común y el sentido común termina siendo liberal. Entonces, hay que detener el wokismo en las redes sociales y en la inteligencia artificial, con lo cual finalmente, no sé, cuando uno entre en las redes sociales, pues será una inteligencia LGTB o no, pero es algo que, aunque no lo crea, está pasando, es un tema que se discute y es un tema que está buscando controlarse, lo cual sí ya es un peligro porque finalmente, si es cierto que todas estas olas de avance tecnológico nos vamos a llevar a una inteligencia eh, artificial general, que es el término que se le ha puesto a la inteligencia más parecida a la inteligencia humana, que supuestamente vamos a alcanzar en 15, 20 años, vamos a tener digamos, otros elementos disruptivos en nuestra vida común natural, ¿no? No sé si había una pregunta al fondo, me parece.
Bueno, sí, más que una pregunta, una reflexión, creo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Es un poco la preocupación de todos nosotros. Y bueno, a partir justo del devenir, el comentario que hizo París respecto a la década del 90, los 2000, ¿no? Recordemos de que justo creo que en el 94 aquí se crea el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Después aparece la ley 3036-4 que habla acerca de la violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar. Y todo eso me hace pensar finalmente de que vivíamos una época de avance, un avance progresista, ¿no? En la cual se respetaba, se evitaba la discriminación. Sin embargo, creo que es justo a partir de la pandemia y justo también a partir de indicadores, ¿no? Como la encuesta de Nares, que hablaba acerca de que la tolerancia contra la mujer y los niños y niñas y adolescentes, en la encuesta anterior a la actual, del 18, hablaba que casi 60% de la población peruana era tolerante de esa violencia. Ahora, la del año pasado, la del 24, muestra cifras mucho más preocupantes. A pesar de todo el trabajo que se está haciendo, definitivamente se ve de que la violencia, la tolerancia a la violencia, se ha incrementado. Ahora creo que llega a un 75% de la población peruana, hombres y mujeres, son tolerantes frente a este tipo de violencia. Entonces, quizás, no sé hasta qué punto, el tema del género, el género visto justo como un sistema que busca controlar, que hace prevalecer ciertos valores y ciertas conductas, muchas veces que resultan discriminadores, que resultan obviamente muchas veces antidemocráticos, en la cual vemos de que hay una respuesta, una actitud reactiva, ya no pensante, meramente reactiva frente a la dignidad, frente a los derechos de las personas. No sé, para mí de repente ese tema del género, esos indicadores me indican de que quizás estamos en este momento, no sé si en la cresta de la ola, pero en un punto en la cual definitivamente quizás el panorama, y justo lo comentaba aquí, desde hace un tiempo mi sentir es de mucha desesperanza frente a lo que estamos viviendo. Sé de que finalmente es cíclico, no sé hasta cuánto todo esto dure, pero no sé finalmente hasta qué punto vamos a llegar. No sé si finalmente el género, como sistema de poder, de control, en la cual hace prevalecer ciertos valores, ciertas conductas, en la cual obviamente muchas veces a partir del ejercicio de violencia eh, se limita, se transgrede la dignidad y los derechos de otra persona, finalmente puede convertirse en un indicador interesante para saber nosotros en qué punto de la ola estamos y hasta qué punto vamos a llegar. No, bueno, a- No, por favor. algo que tiene que ver con género, pero también con lo que tú decías. Fíjense cómo se presentan los debates y además se presentan minutos cuando mucho en YouTube, ¿no? Laje aniquila a feminista, Humilla. sí, pero también en el otro sentido, ¿no? Fulano humilla. O sea, el propósito, o sea, es la bendita batalla cultural del Laje, ¿no? El propósito del debate no es llegar a la verdad. El debate es un sucedáneo de la batalla cultural, es un sucedáneo de la guerra prácticamente. Laje es tan pelotudo que dice, no tengas amigos de izquierda, no trabajes para un izquierdista, ni contrates izquierda. O sea, el criterio no es la competencia profesional, no es la calidad personal, es la ideología, ¿no? Pero en fin, si tú enfrentas el debate como debiera hacerse, buscando la verdad, contrastar puntos de vista, ver la coherencia lógica del argumento, verificar si hay evidencia factual detrás del argumento, vas a tener una visión con matices del mundo. Es muy difícil que si tienes esa actitud termines teniendo una visión fanática, ¿no? Eh, yo diría que ese es el tema, ¿no? No es que te haga liberal necesariamente, pero en alguna medida sí, o progresista, porque en la medida en que ves matices, en que no ves el mundo en blanco y negro, ¿no? Sobre, si quieres sentirse un poco mejor, el 94 se crea el Ministerio de la Mujer, pero solo una década antes, a ver que alguien me corrija, pero si no me equivoco, hasta una reforma del Código Civil que estaba y el Código Penal a la primera mitad de los 80s, en el Perú el hombre decidía dónde vivía la familia. Si una mujer
violada se casaba con su violador, se retiraban los cargos. O sea, eso fue solo 10 años antes de la existencia del Ministerio de la Mujer. Yo diría que un poco lo que estamos viviendo es la respuesta a esos avances. Pero mi punto sigue siendo siempre el mismo. No hay tal cosa como el progreso lineal e indefinido. La política es conflicto. El conflicto puede canalizarse por vías pacíficas e institucionales o se puede afrontar por la violencia, pero la política siempre es conflicto de intereses y por ende el resultado nunca está preestablecido, ¿no? Ese es mi único punto en el sentido de que hay que pelear, pues no. O sea, no hay que darse por vencido, te das por vencido y ahí sí te ganaron. Sobre el tema del género, yo para mis alumnos, yo dicto el curso de Seguridad Internacional dictado en la Católica, ahora estoy dictando en la Academia Diplomática, les digo, ya, piensen lo que quieran del feminismo, pero cuando uno estudia conflictos armados, por ejemplo, hombres y mujeres no padecen las consecuencias de una guerra de la misma manera. Los hombres son la abrumadora mayoría de los combatientes y son la abrumadora mayoría de quienes mueren en combate. Pero las mujeres son la gran mayoría de los refugiados y son las que suelen sufrir la violencia sexual en un contexto de guerra, que además muchas veces persiste después de la guerra. Entonces, hombres y mujeres no padecen las consecuencias de una guerra de la misma manera y las políticas públicas deben tener eso en cuenta. Eso es perspectiva de género. Si no lo quieren asociar al feminismo, bueno, no lo hagan, pero no me pueden decir que no tiene sentido tomar en consideración cómo hombres y mujeres viven de distinta manera distintos escenarios, como el de la guerra, ¿no? Entonces, para mí es obvio que la perspectiva de género es necesaria. Yo personalmente tiendo a simpatizar con una perspectiva de género asociada al feminismo interseccional, pero no es indispensable que compartas eso para compartir la idea de que, por ejemplo, las mujeres están sobre-representadas entre los pobres y tienen propiedad sobre bienes inmuebles en mucha menor proporción que los hombres en la mayoría de países del mundo, que todavía hay países donde hay restricciones legales para que las mujeres ejerzan ciertos oficios. ¿Cómo no va a ser eso un problema? Y por ende, ¿cómo la perspectiva de género no va a ser necesaria, ¿no? Entonces, presumo que tarde o temprano esta ofensiva conservadora será derrotada. Por ejemplo, una forma de afrontar lo que estamos viviendo es por estos no. Yo no diría que todos los partidos que están representados en el Congreso son intercambiables, pero la gran mayoría sí. Y la mayoría de ellos son conservadores. Y yo cuento como conservadora Perú Libre, dicho sea de paso. Claro. Por eso no se vuelve a votar. Y son parte de una institución profundamente desprestigiada. Entonces sí existe la oportunidad de dar la pelea incluso en el plano electoral con mensajes que vayan contra quienes están queriendo hacernos retroceder. Sí, yo no tengo sino que coincidir contigo. Estamos viviendo un tiempo de reflujo después de un flujo que tenía la dirección de los avances del feminismo. Y tengo la impresión de que, como tú mencionas, en realidad la historia no es lineal. Obama decía que tú das 2 pasos adelante para dar uno atrás. Y así la historia. Y los marxistas dirían que así es la dialéctica también. No pasas de un polo, vas al otro y luego ocurre una especie de síntesis, ¿no? Hay una crisis en general masculina sobre cómo reaccionar, cómo enfrentar, por ejemplo, a lo que tú mencionabas, ¿no? De todo el aumento del estatus educativo y económico de la mujer y que la gran cantidad de hombres no sabe realmente qué hacer frente a esto, especialmente gente que viene de las clases menos favorecidas, ¿no? Entonces, y los hombres no necesariamente están recibiendo una educación emocional para adaptarse a esa nueva situación y están poniéndose más y más y más violentos, porque no hay nadie que realmente identifique en primer lugar el problema y luego haga algo de manera colectiva y sistemática para hacerle frente. Este no se considera ni siquiera un problema político. Entonces,
Pero aquí también debo confesarte que aquí soy sí un poquito optimista. Pienso que esto va a cambiar. Creo que va a haber cada vez menos incels. Y creo que esto o sea, hay una reflexión profunda de parte de cierto sector masculino sobre qué hacer con este problema. Pero es verdad que es espeluznante, ¿no? Sí, bueno, ahí sí coincido plenamente con los dos, con la nota optimista. Y como Rafael Dumet se ha puesto optimista, tenemos que aprovechar esta ola. Y a tu pregunta, ¿hasta dónde llegamos? Lamentablemente tengo que decirles que llegamos hasta aquí, porque ya es hora de terminar. Ha sido una conversación, creo, notable. Yo he estado muy contento de ser el moderador de dos grandes intelectuales, gente que piensa sobre los problemas que viven desde distintos puntos de vista. Creo que ha sido una conversación que todos recordaremos y por la cual les agradecemos mucho por su participación, por acompañarnos aquí a través de las redes sociales en este nuevo martes de Jugo, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Abel y para Pani.